Amor, ¿Qué, mi amor? quiero hacerme vegano. ¿Qué? ¿Y las proteínas? ¿Y el calcio? ¿Y la B12? Bienvenidos a Veganos en Ruta. Yo soy Melina. Y yo Felipe, y hoy les vamos a hablar de la nutrición en esta serie de cómo hacerse vegano. Lo primero a entender es que habrá un proceso de abstinencia. Los que dicen que mi cuerpo me pide carne es porque están acostumbrados y están adictos justamente a la carne. Lo mismo le ocurre a los fumadores, alcohólicos y drogadictos cuando quieren dejar esa sustancia. No es lo mismo que estés psicológicamente activo una sustancia a que tu cuerpo realmente la necesite. Tu cuerpo no necesita carne para vivir de igual manera que no necesita cocaína, tabaco, Coca-Cola, alcohol, marihuana, LSD, éxtasis, Oreos, leche o huevos. No necesita nada de eso. Todos los nutrientes que necesitamos están en el reino vegetal. Tampoco tengas miedo de que una dieta vegana puedes tener carencias. De hecho, el Comité de Médicos para una Medicina Responsable es una ONG estadounidense y aboga por una dieta 100% vegetariana, sin ningún producto de origen animal. De hecho, tiene una guía para la iniciación en dieta 100% vegetariana que se la vamos a dejar linkeada abajo. Asimismo, la Asociación Americana de Dietética dice lo siguiente. Las dietas vegetarianas apropiadamente planeadas, incluyendo las dietas totalmente vegetarianas o veganas, son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden aportar beneficios para la salud en la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades. Las dietas vegetarianas bien planeadas son apropiadas durante todas las etapas del ciclo vital, incluyendo embarazo, lactancia, infancia, niñez y adolescencia, y también para atletas. Y no son solamente esas dos instituciones. Todas las siguientes instituciones opinan lo mismo. Para conocer cuáles son las principales causas de muerte y así poder evitarlas, te recomendamos esta presentación del Dr. Michael Greger, creador de nutritionfacts.org. Y a la hora de hablar de mitos, el más grande de todos es que la carne es necesaria para las proteínas. Una proteína es una formación de aminoácidos. Al ingerirlas, nuestro cuerpo las rompe en aminoácidos y con estos aminoácidos forma tejidos. Justamente sobre la carencia de proteínas, el Dr. T. Colin Campbell dice lo siguiente: no puedes ser deficiente en proteínas sin ser deficiente en calorías, porque así solo consuma las comidas con la menor cantidad de proteínas, por ejemplo papas o arroz con un 8 o 9% de proteínas, esa es la cantidad que más o menos necesitamos. Asimismo, indica que ningún químico cancerígeno es tan importante como causa de cáncer humano que la proteína animal. Y sobre la cantidad de proteínas a ingerir, el cuerpo obtiene suficientes proteínas, siempre y cuando uno ingiera una variedad de vegetales en cantidades suficientes para mantener el peso. En definitiva, si uno no pasa hambre, no va a tener carencia de proteínas. Algunas fuentes de proteínas vegetales son soja o soya, quinoa, legumbres, frutos secos, cereales integrales, vegetales de hojas verdes, coliflor, brócoli, entre tantos otros. También existe el mito de que los atletas necesitan más proteínas que el resto y que sí o sí tienen que ser de origen animal. Sobre esto, la PCRM dice: durante largo tiempo se pensó que los atletas requerían muchas más proteínas que las demás personas. La verdad es que los atletas, incluso los que realizan un entrenamiento que requiere mucho esfuerzo físico, necesitan una cantidad de proteínas que se obtiene fácilmente aumentando las porciones de alimentos que requieren para comer ligeramente más calorías. Las dietas vegetarianas son excelentes para los atletas. Si quieren conocer atletas veganos, les recomendamos los siguientes: Jorge, tu entrenador vegano; Fitness Vegano, No Pain All Gain Fitness; Patrick Babumian, Frank Medrano. Inclusive en el 2016 el único pesista estadounidense en los Juegos Olímpicos es vegano. Se llama Kendrick Farris. Bueno, y siguiendo con los mitos, la leche es necesaria para el calcio. You know, the higher the dairy consumption in different countries, the higher is the risk for osteoporosis. It's not the other way around. Like the dairy industry, I mean, they've been getting away with that yarn for quite a number of years now. And they found that the countries where they were consuming the most milk, the countries where they're consuming the most calcium, had the highest hip fracture rates. It's actually opposite of what you would think. At Harvard, the Nurses' Health Study tracked women, more than 70,000 women for over 18 years. What they found is those who drank the most milk had absolutely no protection against hip fractures at all. The idea that calcium is going to build strong bones is a myth.
Es cierto que la leche de vaca tiene calcio, pero también es cierto que la proteína que contiene acidifica nuestro cuerpo. Y para contrarrestar esa acidificación, nuestro cuerpo tiene que utilizar el fosfato que se encuentran en nuestros huesos. Al tomar el fosfato de los huesos, también toma el calcio, el cual es eliminado por la orina. Las fuentes vegetales de donde podemos obtener el calcio son las frutas, los frutos secos, los vegetales, las semillas. Otro mito es que la dieta vegana es incompleta porque no tiene B12. La realidad es que la vitamina B12 no es producida ni por animales ni por plantas. Es una bacteria que se encuentra en la tierra y en nuestro sistema digestivo, desde la boca hasta el ano. Normalmente la fuente de B12 para los veganos eran los vegetales orgánicos. El problema es que con el excesivo uso de pesticidas, los suelos son prácticamente orgánicamente muertos, por lo que no hay bacterias que produzcan la B12 y por ende los vegetales luego no las tienen. ¿Y por qué entonces la carne tiene B12? Es básicamente porque se alimenta a animales con alimento fortificado de B12 sintética o bien se les inyecta esa B12 sintética. De todas maneras, la B12 se destruye con el calor. De hecho, un estudio del 2009 de la Universidad de California dice que el 39% de los estadounidenses tienen deficiencia de B12 y claramente no hay 39% de veganos o vegetarianos. Por eso es que es recomendable suplementarse, pero tampoco indispensable, porque una grave enfermedad por una carencia de B12 es algo muy poco común. Comer carne para obtener la B12 es una tontería. Sobre esto el Dr. John McDougall de Estados Unidos dice lo siguiente: tómate un momento para comparar las posibles consecuencias de tus elecciones dietéticas. Puedes elegir entre comer grandes cantidades de productos de origen animal ricos en B12 y evitar la probabilidad de 1 en 1.000.000 de desarrollar una anemia reversible y/o, inclusive menos común, daño a tu sistema nervioso. Sin embargo, esta decisión te pone en 1 de 2 chances de morir prematuramente de un ataque al corazón, 1 en 7 chances de cáncer de mama o 1 en 6 chances de cáncer de próstata. Lo mismo resulta en obesidad, diabetes, osteoporosis, constipación, indigestión y artritis. Todas estas condiciones causadas por una dieta suficiente en B12 son encontradas en personas con las que vives y trabajas diariamente. ¿Cuántos veganos has conocido con anemia o daño del sistema nervioso central por deficiencia de B12? Apuesto que ninguno. Además, apuesto que nunca has escuchado de cierto problema, al menos que hayas leído los titulares sensacionalistas de periódicos o revistas médicas. Sobre la suplementación recomendada, justamente el Dr. John McDougall recomienda una pastilla de 500 microgramos por semana. Y siguiendo con los mitos, los veganos no tienen suficiente vitamina D. La vitamina D se obtiene a través del sol. Basta con exponerte unos minutos diariamente y habrás obtenido todo lo que necesitas. Y otro mito es: los carbohidratos son malos. ¿De dónde sacarían energía si no? Nuestras células se alimentan de glucosa que se encuentran en los carbohidratos. Los problemas de obesidad son principalmente no por los carbohidratos, sino por la grasa animal. Algunas recomendaciones. La carne, queso y huevos tienen muchísima grasa y tienen muchísimas calorías. Por lo que si nosotros estamos acostumbrados a un plato así, por ejemplo, ahí va a haber muchísimas calorías. Entonces, si después pasamos a una alimentación de origen vegetal y hacemos una ensalada, con un plato así vamos a tener muy pocas calorías y nos va a dar mucha hambre. No ocupemos a la ensalada, hay que aumentar el tamaño de los platos. Es importante esto porque en caso de que comas menos de lo que tienes que comer, menos calorías, vas a tener hambre, vas a tener menos energía y vas a culpar a la nueva dieta, y eso no está bien. Hay que comer lo suficiente, no hay que pasar hambre. Y para saber bien cuántas calorías necesitas, te recomendamos ver este video de un entrenador vegano que dice la cantidad de calorías que tú necesitas según tus objetivos y según tu masa corporal, según tu peso, tu altura, etc. También es importante evitar de comer demasiadas grasas, como demasiados frutos secos o aceites, porque si comes muchas grasas te vas a sentir más cansado y con menos energía. Nuestras células se alimentan de glucosa, por lo que es importante incluir suficientes carbohidratos en nuestras dietas. También, al incluir más fibra en tu dieta, vas a ir bastante más al baño. Hay gente que antes de ser vegano, por ejemplo, iba al baño una vez por día, una vez cada 2 o 3 días. Al ser vegano e incluir mucha más fibra, probablemente vayas más que una vez al día al baño. Es algo normal y de hecho vas a notar como tu digestión mejorará y como te vas a sentir mucho más liviano. Si te interesa hacer un seguimiento de tus proteínas, puedes usar Cronometer, que es gratis en su versión web. Y si te gustó este video, dale like y compártelo con los amigos que crees que quieran ser vegetarianos o veganos. Y comenten y suscríbanse. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Mua! Besos veganos. Bye bye. Bien veganos, bien veganos. Eso para el... Bien veganos. Para los bloopers. Sí. Bien veganos a bienvenidos en ruta. Ya.